Conduje a través de las fronteras estatales para visitar a mi hijo, Owen, por primera vez en casi 2 años. El viejo Chevy crujía y traqueteaba a lo largo del largo trayecto entre St. Louis y Kansas City, y cuando llegué, mi espalda me recordaba lo viejo que puede llegar a ser un hombre. Owen me esperaba en el porche de su modesta casa en Overland Park, un lugar que siempre olía a yerba recién cortada y barbacoa. Bajó los escalones con su vieja y familiar energía, solo que ahora parecía forzada, casi como si estuviera actuando en una obra de teatro para alguien fuera del escenario. «Hola, papá». «¿Has venido?», exclamó, esbozando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Intentó coger mi maleta, pero casi la deja caer en la acera. Tranquilo», le dije, sujetando el asa. «Mis viejos huesos aún pueden llevar una maleta, hijo». «Sí, claro, papá», murmuró Owen, pasándose la mano por el pelo. Parecía nervioso, mirando hacia la casa como si estuviera comprobando si alguien lo observaba. «Entra, Emma está preparando la cena». A través de la ventana abierta podía oler pollo asado y bollos dulces. Mi nuera Emma, siempre amable, me saludó con la mano cuando entré en el vestíbulo. «Sr. Wilson. Debe de estar hambriento después de tanto viaje». «Solo estoy feliz de estar aquí, Emma», dije, colgando mi abrigo junto a la puerta y disfrutando de la calidez de su hogar. Pero incluso mientras me acomodaba, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo no iba bien con Owen. Le temblaban las manos y evitaba mirarme a los ojos, manteniendo una charla que parecía ensayada. Nos sentamos a cenar, pero la conversación era tensa. Owen empujaba la comida en su plato, sin apenas comer, mientras Emma intentaba mantener un tono ligero con historias sobre su nuevo trabajo en la biblioteca y las aventuras de su hija menor en el jardín de infancia. Pero Owen estaba en otra parte, con la mente dando vueltas y los dedos tamborileando sobre la mesa. Finalmente, después del postre, Owen carraspeó. «Papá, ¿podemos hablar? Tú y yo solos». Emma parecía preocupada, pero yo asentí y seguí a Owen hasta el porche delantero. El sol se ponía sobre las pulcras hileras de casas suburbanas, y por un momento, casi me sentí como en los viejos tiempos, solo un padre y un hijo contemplando cómo el mundo se detenía. Pero entonces Owen se volvió hacia mí, con el rostro pálido. «Papá, necesito tu ayuda. La he fastidiado». Sus palabras salieron precipitadamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas. «Estoy en un buen lío. De esos de los que no puedes salirte así como así». Se me encogió el corazón. Sabía que algo iba mal, pero no me esperaba esto. «¿Qué tipo de problemas, hijo?», le pregunté, preparándome para lo peor. Owen tragó saliva. «Un problema muy grande, papá. Le debo dinero a unas personas, gente mala. Y vendrán a cobrármelo pronto. Necesito mucho dinero en efectivo, rápido». Lo miré fijamente, tratando de procesar lo que estaba oyendo. «¿Cuánto es, mucho?». Owen dudó, mirando las luces de la calle que parpadeaban al encenderse. «Casi 1 millón», dijo en voz baja. «Sé que es una locura, pero…». Antes de que pudiera terminar, Emma abrió la puerta detrás de nosotros. «Owen. ¿Va todo bien?». Él esbozó una sonrisa forzada. «Sí, solo estaba hablando con papá». Pero yo sentía que se avecinaba una tormenta. Algo en el tono de Owen, en la forma en que se había puesto pálido, me decía que no se trataba solo de unos pagos atrasados del coche o de unas tarjetas de crédito vencidas. Era algo más oscuro, algo que podría destrozar a una familia si no teníamos cuidado. Y mientras estaba sentada junto a mi hijo, escuchando las cigarras comenzar su coro nocturno, me di cuenta de que esta visita a Kansas City no iba a ser nada como esperaba. Nos quedamos sentados en silencio en el porche durante un rato, con el viejo columpio crujiendo bajo nosotros y el dulce aroma de la madreselva flotando en la brisa. Recordé cuando Owen era niño, siempre inquieto, siempre necesitando confesar algo al caer la noche. Ahora estaba sentado a mi lado, mayor, casado, pero más perdido que nunca. Finalmente, volvió a hablar, con una voz apenas superior a un susurro. «Papá, estos tipos no son solo prestamistas. Son peligrosos. Intenté mantenerme al día con los pagos, pero los intereses.
Sacudió la cabeza, con las manos temblando en su regazo. Si no consigo el dinero para el viernes, no sé qué pasará. Conmigo, o con Emma y los niños. Sentí que mis viejos instintos se activaban. Tras 40 años de trabajo, desde una transmisión averiada en un taller de Missouri hasta ser propietario de mi propia cadena de tiendas, había aprendido a interpretar el miedo. Y mi hijo estaba aterrorizado. ¿Cómo empezó todo, hijo?, le pregunté con la mayor delicadeza posible. Owen tragó saliva. Por una tontería, la verdad. Después de la pandemia, el negocio decayó. Pensé que podría vender algunos coches por mi cuenta, para ganar dinero rápido. Luego me atrasé. Pedí prestado a uno para pagarle a otro. Fue una bola de nieve. No me miraba a los ojos. Papá, te lo ruego. Tú tienes el negocio, la casa en Bransen. Tus ahorros, quizá algo de jubilación. Su voz se apagó, llena de vergüenza. Cerré los ojos y vi ante mí el rostro de Marta, su sabiduría, su paciencia, sus constantes advertencias sobre dejar que los hijos dependan demasiado de nosotros. Sabes que te daría hasta mi último dólar si eso te salvara, le dije en voz baja. Pero, $1.000.000, Owen. Eso es todo lo que tengo. Es toda mi vida. Es también toda la vida de tu madre. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Lo sé. Sé cómo suena. Pero si no me ayudas, me arruinarán, papá. Quizá algo peor. Dentro, Emma estaba en la cocina, probablemente escuchando cada palabra a través de la ventana abierta. Su mirada preocupada se cruzó con la mía cuando volví a entrar, con Owen siguiéndome con la cabeza gacha. Ella esbozó una sonrisa forzada y me puso una taza de café en las manos. Sr. Wilson, ¿hay algo que pueda hacer? Tenía los ojos rojos de llorar, pero su voz era firme. Owen lleva semanas destrozado. Le puse una mano en el hombro. Solo ocúpate de las niñas, Emma. Yo me encargaré del resto. Arriba, en la habitación de invitados, me senté en el borde de la cama, sopesando todas las opciones. El negocio, quizá podría venderlo, pero no de la noche a la mañana. La casa, estaba pagada, pero tardaría semanas en cerrar el trato. Mis ahorros, mis cuentas de jubilación, no eran suficientes por sí solos. Por mucho que le diera vueltas a los números, no era suficiente. No para el viernes. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Era un mensaje de mi mejor amigo, Harold, desde mi ciudad natal. ¿Qué tal te trata la gran ciudad, viejo? Casi me echo a reír. Si él supiera. No me costó conciliar el sueño. No dejaba de recordar mi última conversación con Marta, años atrás, antes de que el cáncer se la llevara. No le des todo, Walt, me había dicho. Enséñale a luchar por sí mismo. Pero ahora, al mirar a mi hijo, veía a un hombre al límite. Daría casi cualquier cosa por sacarlo de ahí. Por la mañana, Owen ya se había ido. Emma dijo que había salido a dar un paseo, pero yo sabía que probablemente se había reunido con esos hombres otra vez, para negociar, suplicar, lo que fuera necesario. Pasé el día tratando de mantenerme ocupado. Arreglé un grifo que goteaba, rastrillé las hojas del patio trasero, cualquier cosa para distraerme de la creciente sensación de pánico. Después de comer, Emma se sentó a mi lado en los escalones traseros, con las rodillas recogidas y el pelo recogido en una coleta desordenada. Está asustado, señor Wilson. Nunca lo había visto así. Apenas duerme, no puede comer. Está convencido de que también vendrán a por nosotros. Asentí con la cabeza, sintiendo el peso sobre mis hombros. ¿Crees que ha dicho la verdad sobre cuánto debe? Ella dudó. Creo que le ha contado la mayor parte. Pero hay más. Las llamadas llegan tarde por la noche, con números ocultos. A veces, hay hombres sentados en coches oscuros frente a la casa, vigilándola. Él intentó ocultármelo, pero yo lo veo todo. Las niñas están asustadas. Le apreté la mano, tratando de ofrecerle el poco consuelo que podía. Estarás a salvo. Te lo prometo. Esa noche, Owen finalmente regresó,
con los ojos hundidos y la mandíbula apretada. Me llevó aparte. Papá, ¿podemos salir a tomar una cerveza? Solo, tú y yo. Quizás haya una manera de resolver esto. Quizás si te explico todo, entenderás por qué lo necesito. Acepté, aunque todos mis instintos me gritaban que algo no iba bien. Condujimos en silencio hasta un pequeño bar a las afueras de la ciudad, de Red Lantern, un lugar donde los veteranos veían el fútbol y hablaban del tiempo. Dentro, el aire estaba cargado con el olor a cebolla frita y cerveza derramada. Owen pidió 2 cervezas de barril, con las manos firmes por primera vez en todo el día. El camarero, un hombre fornido con el pelo entrecano, puso las cervezas delante de nosotros y asintió con la cabeza en silencio. Hablamos del pasado durante un rato, partidos de béisbol, excursiones de pesca, recuerdos de Marta. Por un momento, casi parecía normal. Pero Owen no dejaba de mirar hacia la puerta y de revisar su teléfono cada pocos minutos. Finalmente, se levantó. Al baño, murmuró, dirigiéndose a la parte trasera del bar. En cuanto se marchó, el camarero se acercó sigilosamente. Hablaba en voz baja y tenía la mirada penetrante. Tú eres Walt, ¿verdad? El padre de Owen. Asentí con la cabeza, poniéndome de repente en guardia. El camarero se inclinó hacia mí y me susurró, tienes que salir de aquí. Ahora mismo. Tu hijo está metido en un lío y se rumorea, y no son rumores agradables, lo que va a pasar esta noche. Los tipos con los que se ha metido. Ya están aquí. Saben quién eres. El corazón me latía con fuerza en el pecho. ¿Qué estás diciendo? Me apretó el brazo con urgencia. Sal por la puerta lateral, súbete al coche y no mires atrás. Confía en mí. El pánico se apoderó de mí, frío y agudo. En ese momento, me di cuenta de que ya no se trataba solo de dinero. Mi propia vida, tal vez incluso la de Emma y las niñas, estaba en peligro. Y el hijo que había criado, el niño al que había enseñado a lanzar una pelota de béisbol y a montar en bicicleta, podría ser quien me estuviera poniendo en peligro. El viejo camarero miró hacia los baños con expresión sombría. No confíes en nadie. Ni siquiera en tu propia sangre. Y cuando salí por la puerta lateral al atardecer de Kansas, mi mundo cambió para siempre. El callejón detrás del Red Lantern era estrecho, oscuro y resbaladizo por la lluvia de la noche anterior. Me apoyé contra la fría pared de ladrillo por un momento, tratando de calmar mi acelerado corazón. Me temblaban las manos, no por la edad, sino por darme cuenta de que mi propia carne y sangre me había arrastrado a algo que parecía sacado de una mala película policíaca. Podía oír risas lejanas desde el interior del bar, el rugido amortiguado de un partido de fútbol en la televisión, pero lo único en lo que podía pensar era en la advertencia del camarero. No confíes en nadie. Ni siquiera en tu propia sangre. Me deslicé por el callejón, con cuidado de no resbalar. Mi viejo Chevy estaba aparcado a 2 manzanas, había insistido en aparcar lejos de la entrada para poder estirar las piernas. Es curioso cómo los hábitos más insignificantes pueden salvarte la vida de repente. Mantuve la cabeza gacha, mirando por encima del hombro cada pocos pasos, sintiendo como si en cualquier momento alguien pudiera salir disparado de las sombras detrás de mí. Al doblar la esquina, vi un todoterreno negro parado en la acera, con el motor en marcha. Un hombre con una chaqueta oscura estaba apoyado en el capó, hablando por teléfono en un idioma que no entendía. Levantó la vista y nuestros ojos se cruzaron durante una fracción de segundo antes de apartar la mirada, pero fue suficiente para ponerme los nervios de punta. Vi mi coche. Me senté al volante, con las manos aún temblando, y arranqué el motor lo más silenciosamente posible. Durante un segundo, me quedé allí sentada, mirando el volante, sintiendo el peso de la traición sobre mí. Owen. Mi único hijo. Mi niño. ¿Realmente había llegado a esto? Estaba huyendo de mi propia familia. Encendí los faros y salí lentamente a la calle, haciendo todo lo posible por mezclarme con el lento tráfico vespertino. Mi mente daba vueltas, repitiendo todo lo que Owen había dicho, todas las señales que había pasado por alto durante el último año. Sus llamadas nerviosas, el hecho de que hubiera dejado de venir a casa por las vacaciones,
las miradas ansiosas de Emma. Pasé por delante de la casa de Owen y seguí adelante, sin querer arriesgarme a que nadie me siguiera hasta allí. En lugar de eso, me dirigí a un restaurante abierto las 24 horas a las afueras de la ciudad, el tipo de lugar donde un hombre puede sentarse en una mesa y ordenar sus pensamientos sin llamar la atención. En el interior, el olor a café quemado y huevos fritos era extrañamente reconfortante. Pedí un café solo y me senté junto a la ventana, observando cómo la lluvia rayaba el cristal. Necesitaba un plan. Las autoridades. ¿Qué podía decirles? ¿Que mi hijo debía dinero a unos tipos peligrosos y que ahora venían a por mí? Aunque me creyeran, ¿qué pasaría entonces? Podrían proteger a Emma y a las niñas. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por el zumbido de mi teléfono. El nombre de Owen iluminó la pantalla. Dejé que sonara, mirando fijamente el nombre hasta que se desvaneció. Momentos después, llegó un mensaje de texto. Papá, ¿dónde estás? Por favor, contesta. Necesito hablar contigo. Es urgente. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Mi café se había enfriado, pero lo bebí de todos modos, tratando de calmar mis nervios. El recuerdo de mi difunta esposa, Marta, volvió a mi mente con toda claridad. Ella siempre tenía un dicho para momentos como este: no dejes que el amor te impida ver la verdad. ¿Era esto lo que quería decir? Había estado tan ansioso por ayudar a mi hijo que había ignorado todas las señales de advertencia. Después de una hora, tomé una decisión. Tenía que ver a Emma para advertirle, sin que Owen se enterara. Esperé a que no hubiera nadie, pagué el café y salí a la lluviosa noche. De vuelta al barrio de Owen, aparqué en una calle lateral y di un largo rodeo a pie hasta llegar a la casa. Las luces seguían encendidas en el interior y el resplandor de la ventana de la cocina se derramaba sobre el césped mojado. Llamé suavemente a la puerta trasera y, un momento después, apareció Emma con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Sr. Wilson. ¿Va todo bien? Negué con la cabeza, en voz baja. Emma, tienes que escucharme. No tengo mucho tiempo. Se avecinan problemas y tú y las niñas tenéis que estar en un lugar seguro. Esta noche. Se llevó las manos a la boca. ¿Qué ha pasado? No quería darle todos los detalles, al menos todavía no. Confía en mí, Emma, ve a casa de tu hermana, de tu madre, a cualquier sitio. No le digas a Owen a dónde vas. Te llamaré cuando sea seguro. Ella sintió con lágrimas brillando en los ojos y empezó a recoger cosas para las niñas. Le puse en la mano un pequeño sobre con el dinero que me quedaba. Vete. Mientras me deslizaba de nuevo en la oscuridad, sentí una oleada de algo que no había sentido en años: determinación, incluso esperanza. No podía salvar a Owen de sí mismo, pero podía salvar a su familia. Marta habría hecho lo mismo, me dije a mí misma. Proteger lo que más importa, aunque te rompa el corazón. Justo cuando llegué a mi coche, mi teléfono volvió a vibrar, esta vez con un número nuevo. El mensaje era sencillo. No puedes huir, viejo. Tú eres el siguiente. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero no me inmuté. Si querían pelea, descubrirían que este viejo aún no había terminado. Ni mucho menos. Conduje sin rumbo fijo por las calles vacías de Kansas City durante más de una hora, con los faros reflejándose en los charcos y los escaparates desiertos. Mi mente era un batiburrillo de remordimientos, preocupaciones y una creciente sensación de sombría determinación. ¿Cómo habíamos llegado a esta situación? Un padre perseguido por los criminales que su hijo había traído a sus vidas. Ningún padre imagina jamás que se llegará a eso. En un semáforo en rojo, vi mi propio reflejo en el espejo retrovisor, un anciano cansado con más arrugas que esperanzas, los ojos nublados por la traición. Pero bajo el peso de todo ese dolor, algo más duro comenzaba a formarse. Si esos hombres querían pelea, bueno, yo había sobrevivido a tiempos más difíciles. No tenían ni idea de a quién se enfrentaban. Entré en el aparcamiento de una vieja ferretería y aparqué bajo una lámpara de seguridad rota. El tipo de lugar en el que habría parado cuando era un joven mecánico que buscaba una buena oferta en llaves inglesas.
Mientras la lluvia golpeaba el techo, miré mi teléfono. Todavía más llamadas perdidas de Owen, 14 hasta ahora. Un nuevo mensaje de texto de ese número desconocido. El tiempo corre, viejo. No nos obligues a ir a buscarte. Lo borré. Que lo intentaran. De la guantera saqué la pequeña pistola que guardaba allí desde los años 90, una reliquia de otra vida, pero engrasada, cargada y lista. Revisé el cargador y lo guardé dentro de mi chaqueta. No estaba ansioso por la violencia, pero tampoco iba a rendirme sin luchar. La voz de Marta resonaba en mi mente: mantente alerta, Walt. No dejes que nadie escriba tu final por ti. Conduje de vuelta hacia el barrio de Owen, con cuidado de no acercarme demasiado. Todos los músculos de mi cuerpo estaban tensos como cuerdas de piano. Mi objetivo era sencillo: asegurarme de que Emma y las niñas salieran de allí y luego decidir qué hacer a continuación. Aparqué en una calle lateral, apagué los faros y observé desde la distancia. La casa estaba a oscuras, excepto por la luz de la habitación de las niñas. Vi a Emma guiándolas, haciendo las maletas apresuradamente. Al menos me había hecho caso. Bien. Estaba a punto de arrancar el coche cuando unos faros giraron hacia la calle detrás de mí. Un sedán negro, lento, deliberado. Pasó por delante de la casa de Owen, se detuvo, luego dio marcha atrás y se estacionó debajo del mismo roble bajo el que yo había estacionado antes. El conductor se quedó dentro, pero vi el tenue resplandor de un cigarrillo. Solo esperando. Estaban vigilando la casa, probablemente para asegurarse de que Owen no huyera, o tal vez esperándome a mí. Apreté los dientes. Si le pasaba algo a Emma o a esas chicas, sería culpa mía. Las horas pasaban lentamente. Hacia medianoche, el sedán finalmente se alejó, desapareciendo en la ciudad. Momentos después, Emma llevó a las niñas a su viejo Honda, cargó el maletero y se marchó, con destino, esperaba yo, a casa de su hermana al otro lado de la ciudad. El alivio aflojó el nudo en mi pecho. Una amenaza menos para esos buitres. Arranqué el motor, con el corazón latiéndome con fuerza, y me alejé de la casa. Necesitaba ayuda. Alguien que no estuviera involucrado en este lío, que supiera cómo lidiar con hombres peligrosos. Solo me quedaba una opción: Harold, mi amigo de toda la vida. Lo llamé desde un teléfono público de una gasolinera, sin querer arriesgar mi celular. Harold, soy Walt. Estoy en problemas. Te necesito. Su voz, aturdida pero alerta, se agudizó con cada detalle que le di. Quédate donde estás, dijo, y no confíes en nadie. Estaré allí al amanecer. Sin nada más que hacer que esperar, pasé la noche en el asiento trasero de mi Chevy, con la pistola en el regazo, y cada ruido exterior aceleraba mi pulso. Mis pensamientos daban vueltas en círculos: podría haber hecho más por Owen. ¿Era este el fin de nuestra familia? ¿Qué pensaría Marta de mí, huyendo de nuestro propio hijo? Al amanecer, la gran camioneta azul de Harold entró en el aparcamiento. Salió del vehículo, con el pelo gris revuelto y la chaqueta abrochada para protegerse del frío. Walt, dijo, y me dio un fuerte abrazo. Vamos a llevarte a un lugar seguro. Condujimos hasta su granja, a las afueras de la ciudad, un lugar que conocía desde que éramos adolescentes y arreglábamos tractores y soñábamos con el futuro. Allí, tras puertas cerradas y gruesos muros, trajimos a cabo un plan. Primero, reunir pruebas de lo que Owen había hecho. Si esos hombres venían a por mí, quería que la policía supiera quién los había enviado. Harold me ayudó a recopilar todos los registros que tenía: mensajes de texto, correos electrónicos, incluso un antiguo mensaje de voz en el que Owen me pedía dinero y insinuaba graves consecuencias. Lo copiamos todo en una memoria USB. A continuación, avisar a las autoridades. No tenía mucha fe en la policía local, pero Harold conocía a un detective de su época en el ejército, un tipo que le debía un favor. Quedamos en vernos esa misma tarde. Mientras esperábamos, observé cómo el amanecer teñía los campos de dorado y sentí que volvía a mí la vieja y obstinada esperanza. Puede que hubiera perdido a mi hijo, pero no iba a perderme a mí misma. Ahora no. Cuando llegó el detective, con un café en la mano,
ya había tomado una decisión. Si Owen no tenía salvación, que así fuera. Pero su familia, y la mía, aún merecían protección. Le entregué la memoria USB, con mi declaración preparada. Pase lo que pase, quiero que sepan la verdad. Mi hijo está metido en un lío, pero yo no soy un anciano indefenso. Aún no he terminado. El detective asintió con la cabeza, con una mirada de verdadero respeto en sus ojos. Estaremos atentos. Manténgase alerta. Y si algo le parece mal, llámeme directamente. No importa la hora que sea. Mientras Harold me llevaba de vuelta a la ciudad esa tarde, contemplé el cielo infinito, preparándome para lo que fuera que viniera después. No habría más huidas. La lucha no había terminado. No mientras siguiera respirando. Los días se confundieron unos con otros después de eso. Pasé la mayor parte del tiempo encerrado en la habitación libre de Harold, con cada sombra fuera de la ventana haciendo que mi corazón se acelerara. Él me traía café y noticias, y trabajábamos en silencio, dos ancianos luchando una guerra que nunca quisimos. Sentía como si no hubiera dormido en años. El detective, el sargento Paul Dawson, venía 2 veces al día. Confirmó lo que temíamos, los hombres que perseguían a Owen no eran unos don nadie. Habían llevado a cabo trabajos desde San Luis hasta Chicago, dejando a su paso familias destrozadas y cuentas bancarias vacías. Pero, al menos por ahora, parecían haberse calmado, reagrupándose tras la desaparición de Emma y las niñas. Owen, por su parte, se estaba derrumbando. Me llamaba día y noche, suplicando, amenazando, a veces llorando. Me dejaba mensajes de voz prometiendo que arreglaría todo si yo volvía y le entregaba el dinero. A veces parecía un niño perdido, otras veces un extraño. Escuchaba cada uno de ellos, pero nunca le devolvía la llamada. Mi único contacto era a través de Harold, y solo si sabíamos que era seguro. Me odiaba por ello, pero odiaba aún más la idea de que esos hombres hicieran daño a Emma y a las niñas. Una mañana, mientras la luz del sol entraba por la ventana de la cocina de Harold, se me ocurrió una idea, un detalle que casi había olvidado. Harold, le dije, ¿y si Owen todavía tiene una copia de mi testamento? Él levantó una ceja. ¿Lo actualizaste después de la muerte de Marta? Asentí con la cabeza. Se lo dejé todo a Owen y a Emma si le pasaba algo a él. Se me revolvió el estómago. Él conoce todos los detalles. Esos hombres. Si no pueden conseguir el dinero, quizá vayan tras la herencia. El rostro de Harold se ensombreció. ¿Crees que Owen podría? Dudé, con la vergüenza ardiéndome en el pecho. No lo sé, viejo amigo. Pero vi cómo me miró aquella noche. Los hombres desesperados hacen cosas desesperadas. Nos sirvió otra taza de café a cada uno, con manos firmes. Tenemos que cubrir todos los ángulos, Walt. Cambia ese testamento, rápido. Ponlo en un fideicomiso para los nietos o, mejor aún, dáselo a una organización benéfica hasta que esto pase. Ya estoy en ello, respondí. Esa mañana había llamado al abogado de la familia y le había explicado lo justo para que actuara con rapidez. Por la tarde, estaba firmando nuevos documentos en la notaría, con Harold vigilando la puerta. Ahora mi patrimonio estaba bien protegido. Si me pasaba algo, Owen no vería ni un centavo. Esa noche, intenté dormir. Las pesadillas llegaron de todos modos. No dejaba de ver el rostro de Marta, preocupada y triste, preguntándome si había hecho lo suficiente. Si podría haber salvado a nuestro hijo de sí mismo. Me desperté antes del amanecer, empapado en sudor, con el corazón latiendo con fuerza. Harold me encontró en el porche, contemplando el amanecer. ¿Has pasado mala noche? Asentí con la cabeza. ¿Alguna vez te has preguntado, Harold, cuando se torció todo? Creía que lo había criado bien. Le di todas las oportunidades. Pero nunca pensé que él. Se me quebró la voz. Harold me puso una mano en el hombro. Hiciste todo lo que pudiste. El resto depende de él ahora. Más tarde ese mismo día, el sargento Dawson llamó con noticias. Uno de mis chicos ha oído rumores en la calle.
Esos hombres, Jake, Rico y Tony, siguen en la ciudad. Están vigilando los bancos, tu antigua tienda y la casa de la hermana de Emma. Aún no han encontrado a Emma, pero se están desesperando. Saben que has movido el dinero y cambiado el testamento. Hizo una pausa y su voz se volvió sombría. Walt, no creo que vayan a rendirse tan fácilmente. Colgué, con la mente a 1000 por hora. Si estaban desesperados, cometerían errores. Y si cometían errores, eso nos daría ventaja. Harold ya estaba pensando en el futuro. ¿Has pensado en tenderles una trampa, Walt? Atraerlos y dejar que la policía se encargue del resto. Dudé, la idea de utilizarme como cebo me ponía los pelos de punta. Pero, ¿qué otra opción tenía? Esos hombres no iban a parar, no mientras creyeran que les esperaba una recompensa. Al caer la tarde, el plan estaba listo. El sargento Dawson tendría agentes de paisano esperando cerca del antiguo taller mecánico, mi negocio original en Kansas City. Yo aparecería por la mañana, como de costumbre, y vería si podía sacarlos de su escondite. Esa noche, mientras yacía despierto en la habitación de invitados de Harold, repasé el plan una y otra vez. Cada riesgo, cada incógnita, cada posible forma en que podría salir mal. Ya no era un hombre joven, pero aún sabía cómo mantenerme firme. Pensé en Emma y las niñas, a salvo por ahora. Pensé en Owen, perdido por sus propios errores. Pensé en Marta, cuya fuerza tranquila había mantenido unida a nuestra familia durante décadas. Mañana, le prometí a su recuerdo, acabaré con esto. De una forma u otra. Por fin me quedé dormido, con sueños llenos de los rostros de todos mis seres queridos, y de todos los que había perdido. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer, con todos los nervios a flor de piel. Kansas City estaba en silencio, el tipo de silencio que solo precede a una tormenta. Me vestí con cuidado, me puse una vieja camisa de franela y mi gorra descolorida, tratando de parecer nada más que un jubilado obstinado que iba a echar un vistazo a la tienda. Harold me entregó un termo con café y me dio un firme apretón de manos. ¿Estás seguro de esto, Walt? No te preocupes. Es hora de acabar con esto, dije con voz firme, aunque mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Quédate cerca del sargento Dawson, ¿de acuerdo? Si algo sale mal, quiero refuerzos inmediatamente. Harold asintió. No te hagas el héroe. Limítate a seguir el plan. Me senté al volante de mi Chevy, con la pistola guardada en la guantera, y conduje hacia la vieja tienda. Me resultaba extraño recorrer aquellas calles tan familiares, pasar por delante del restaurante donde Marta y yo solíamos desayunar después de ir a la iglesia, el parque donde le había enseñado a Owen a montar en bicicleta. La ciudad despertaba, los camiones de reparto rugían, las luces de las tiendas se encendían y el aire aún estaba fresco con el último aliento de la primavera. Aparqué en la parte de atrás, entré por la puerta lateral y respiré hondo. El lugar olía igual que siempre, a aceite, a goma y a la tenue dulzura de los pozos de café viejo. Encendí las luces, me senté detrás del mostrador y esperé. Los minutos pasaban como horas. Podía oír los latidos de mi corazón, el tic-tac del reloj de pared, cada crujido y gemido del viejo edificio. Intenté no imaginar lo que pasaría si las cosas salían mal, si los hombres de Owen aparecían antes de que la policía estuviera lista o si decidían resolver las cosas sin testigos. Justo después de las 9 de la mañana, oí sonar la campana de la puerta principal. Levanté la vista, con todos los músculos tensos. Entraron 3 hombres, Jake, alto y de mirada fría, Rico, corpulento y con una espesa barba, y Tony, el callado, con los nudillos tatuados. Miraron alrededor de la tienda, evaluándome como una manada de lobos rodeando a un viejo toro. Jake sonrió, pero no había nada amistoso en ella. Buenos días, señor Wilson. Tiene un lugar muy bonito. Es una pena que esté pensando en dejarlo todo atrás. Me puse de pie, manteniendo el mostrador entre nosotros. ¿Qué quieren? Rico sonrió. Ya sabe lo que queremos. ¿Dónde está el dinero? Me encogí de hombros, con el corazón latiéndome con fuerza. No hay dinero. Habéis echado a mi familia de su casa,
habéis obligado a mi nieto a esconderse. No queda nada que llevarse. La sonrisa de Jake se desvaneció. No estamos jugando. Tu hijo nos dijo que hoy tendrías el dinero, o habría consecuencias. Mis manos se mantuvieron firmes, incluso cuando el miedo me devoraba por dentro. No obtendrán nada de mí. Y si le ponen una mano encima a mi familia, la policía tendrá todas las pruebas que necesita para acabar con ustedes. La puerta volvió a abrirse con un chirrido. Casi suspiré de alivio cuando entró el sargento Dawson, con la placa a la vista y la mirada fija en Jake. Buenos días, caballeros. ¿Algún problema? Tony se movió, deslizando la mano dentro de su chaqueta, pero el compañero de Dawson apareció en la puerta trasera, con la pistola desenfundada. Tranquilos, chicos. Mantengamos la calma. Rico maldijo entre dientes. Jake me miró con ira. ¿Crees que has ganado, viejo? Lo miré fijamente. No he ganado nada. Solo me he negado a perder. Los agentes esposaron a los 3 hombres y les leyeron sus derechos. Jake no apartaba los ojos de mí, pero ahora veía miedo en ellos, miedo a las consecuencias, a que la justicia finalmente lo alcanzara. Cuando todo terminó, Dawson me dio una palmada en el hombro. Lo has hecho bien, Walt. Los retendremos el tiempo suficiente para mantener a tu familia a salvo. Y si tu hijo vuelve a husmear por aquí, llámame primero. Asentí con la cabeza, sintiendo de repente cada año, cada hora de preocupación insomne. Me temblaban las manos, pero no por miedo. Era alivio, una oleada repentina y abrumadora. Cuando salí, Harold me estaba esperando con su vieja camioneta parada en la acera. ¿Estás bien? Logré esbozar una sonrisa cansada. Sí. Por primera vez en semanas, creo que sí. Salimos de la ciudad y regresamos a la paz de la granja de Harold. Miré por la ventana, viendo pasar las calles de mi antigua vida. Todo había cambiado, pero yo seguía aquí. Seguía en pie. De vuelta en la granja, llamé a Emma y a las niñas, y por fin pude darles la noticia que estaban esperando. Emma lloró, con la voz temblorosa pero agradecida. Gracias, señor Wilson. Gracias por todo. Les prometí que las vería pronto, que ahora era seguro. Cuando colgué, me di cuenta de lo cerca que había estado de perderlo todo, mi familia, mi paz, incluso mi vida. Pero no había sido así. Me había mantenido firme, había luchado y había protegido a las personas que más me importaban. Pasé esa noche en el porche de Harold, observando las luciérnagas parpadear sobre los campos, sintiendo que el peso de los últimos meses finalmente comenzaba a desaparecer. Las cicatrices de esta lucha permanecerían, pero estaba vivo. Y mientras las estrellas parpadeaban sobre los campos, supe que eso era suficiente. Pasaron los días, luego una semana, y el mundo parecía diferente, más tranquilo, más ligero, aunque las cicatrices de lo sucedido nunca desaparecerían por completo. Me quedé en la granja de Harold durante un tiempo, ayudando con las tareas y dejando que el aire del campo hiciera su lento efecto curativo. Algunas noches, me sentaba en el porche con una taza de café, escuchando los lejanos aullidos de los coyotes y pensando en todo lo que había perdido, y en todo lo que aún tenía. La policía me mantenía informado. Jake, Rico y Tony estaban encerrados, enfrentándose a más cargos de los que podía contar. Owen, sin embargo, mi propia carne y sangre, no aparecía por ninguna parte. El sargento Dawson me dijo que habían emitido una orden de búsqueda para interrogarlo, pero parecía que mi hijo había desaparecido, huyendo del lío que había montado. Quizás algún día llamaría, o escribiría, o simplemente aparecería en mi puerta. Quizás no. Algunas heridas tardan toda una vida en curarse. Emma y las niñas estaban a salvo. Se quedaron con su hermana durante un tiempo y luego se mudaron a un pequeño apartamento a las afueras de la ciudad. Les ayudé a instalarse, arreglé un grifo que goteaba y les leí cuentos a mis nietas antes de dormir. Emma nunca dijo nada malo de Owen delante de las niñas, y yo la respetaba por ello. Era más fuerte de lo que yo había pensado. Una noche, mientras arropaba a la más pequeña, me miró con sus grandes ojos llenos de confianza. Abuelo, los hombres malos se han ido para siempre.
Sonreí y le aparté el pelo de la cara. Se han ido, cariño. Ahora estás a salvo. Y yo siempre estaré aquí para cuidarte. Después, Emma preparó té y nos sentamos en la pequeña mesa de su cocina, con un silencio pesado entre nosotros. Finalmente, ella rompió el silencio. Gracias por salvarnos, señor Wilson. Sé lo difícil que ha sido esto para todos nosotros. Asentí con la cabeza, tragándome el nudo que tenía en la garganta. Ojalá también hubiera podido salvar a Owen de sí mismo. Pero a veces, el amor no es suficiente. Ella me apretó la mano, con lágrimas en los ojos. Hiciste lo que tenías que hacer. Eso requiere mucho valor. Durante un tiempo, me pregunté si debía volver a Branson, vender la vieja casa y empezar de cero en otro lugar. Pero cada vez que pensaba en dejar Kansas City, en dejar a mis nietos, sentía esa atracción, la familia, las raíces, el peso de todo lo que Marta y yo habíamos construido. En lugar de eso, compré una pequeña casa a pocas manzanas de Emma y las niñas. Necesitaba reformas, claro, pero tenía un buen porche y un techo resistente. Harold me ayudó a mudarme, quejándose de mi manía de acumular cosas, pero sonriendo todo el tiempo. Los días adquirieron un nuevo ritmo: ayudar con los deberes, las cenas de los domingos, enseñar a las niñas a lanzar una pelota de béisbol y, a veces, simplemente sentarme en el jardín a ver pasar las nubes. Algunas noches, cuando la casa estaba en silencio y el dolor de lo sucedido se apoderaba de mí, sacaba la vieja fotografía de Marta y le hablaba como siempre había hecho. Hicimos lo mejor que pudimos, le decía, esperando que me oyera. Le queríamos. Nunca dejamos de quererle. Pero ahora tiene que encontrar su propio camino. Una tarde llegó una carta, sin remitente, solo con mi nombre y el matasellos de Kansas City. Dentro había una sola hoja de papel, con la letra de Owen, temblorosa pero familiar. Papá, lo siento. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que nunca fue mi intención hacer daño a nadie. Me perdí por el camino. Por favor, cuida de Emma y de las niñas. Quizás algún día, si consigo recomponerme, vuelva a casa. Me quedé mirando esa carta durante mucho tiempo, hasta que finalmente se me saltaron las lágrimas, mezclando el dolor y el alivio. No podía cambiar el pasado, no podía arreglar todo lo que se había roto. Pero podía perdonar. Y podía seguir adelante. Las estaciones cambiaron. El verano dio paso al otoño y el aire se volvió más fresco. Los nietos empezaron el colegio, Emma encontró un trabajo estable y la vida volvió a parecerse a algo normal. Seguía habiendo días difíciles, pero también había risas, pequeños momentos de gracia que me recordaban por qué luchamos por la familia, incluso cuando duele. Mirando atrás, me di cuenta de que sobrevivir no es solo mantenerse con vida. Se trata de elegir, una y otra vez, tener esperanza, proteger y amar, sin importar lo que se te presente. No era el mismo hombre que era antes de que todo esto comenzara, pero tal vez eso estaba bien. Tal vez, al final, era más fuerte. Una tarde, en el porche, con el sol poniéndose sobre la ciudad, vi a las niñas persiguiendo luciérnagas en el jardín. Emma se asomó a la puerta, sonriendo, y Harold saludó con la mano mientras pasaba en su coche, tocando el claxon en el crepúsculo. Y, por primera vez en mucho, mucho tiempo, me permití creer que todo iba a salir bien.